igual que ustedes estarán sintiendo, formar parte de este gran congreso virtual de ajedrez educación, que bueno, que de algún lado nos integra, tanto desde el ajedrez o de la educación, o de ambos lugares, y tanto placer nos da estar en un espacio donde podemos compartir conocimientos de algo que disfrutamos tanto en la vida, ¿no? Porque de esa manera lo siento yo. Para presentarles a los que están como escuchas, tenemos en el panel a Carolina, desde La Plata, Argentina, bueno, diplomada en enseñanza del ajedrez, directora de la Escuela India de Dama, y bueno, Carolina podría seguir un rato con el currículum, pero va a ser una brevísima presentación de cada uno para los que nos están escuchando desde allí. También está en el panel Ramón Pérez, de España. Ramón, ¿estás en Navarra? No, Cataluña. Ah, en Navarra está Julián. Ah, ahí Sí, está. Julián. Tú estás en Cataluña. Ah, perfecto. Bueno. Y Ramón, bueno, es formador de ajedrez educativo de maestros y profesores en el departamento de Cataluña. Claro, bastaba con que leyera para, para no equivocarme en la pregunta. Bueno, miembro del Observatorio de Ajedrez y Educación de la Universidad de Girona. José, ¿estás por ahí también? Te estoy viendo. José, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Desde México, bueno, José, licenciado en Educación Especial, presidente del ajedrez pedagógico inclusivo, coautor del libro Una estrategia de vida, coordinador de proyectos de matemáticas. Bueno, importantes laureles, José, buenísimo. Y Julián Pérez, también de España, ahora sí, desde Girona. Bien, Julián, maestro Navarra, de Navarra. Ahí va, seguro. Julián, maestro de primaria, experto en seguridad digital, autor del libro Ajedrez para mamás, papás y docentes, y el libro publicado en el 2020, Los 7 colores de ajedrez educativo, que hemos estado mencionando recientemente en nuestros chats que hemos compartido esta semana. Y bueno, ¿quién les habla? Tengo la suerte de ser docente, director de un proyecto de ajedrez también acá en el complejo habitacional donde vivo, también participante de hace años del programa de ajedrez para la convivencia, de acá del Ministerio de Educación y Cultura de Montevideo. Bueno, he hecho todas las presentaciones, tenemos que abordar este tema buenísimo, que es el primer abordaje en este congreso, que tiene que ver con la didáctica del ajedrez. Y bueno, quiero decirles que vamos a compartir este espacio durante 60 minutos, ya lo sabemos. Me parecía poder hacer una planificación flexible en cuanto a los abordajes de los comentarios de cada uno, tratando de que, a ver, no superemos más de 3-4 minutos para que podamos dar comentarios jugosos y tampoco muy extensos. Y para los escuchas que están allí con micrófono silenciado, les voy a pedir que si van acumulando dudas o algunas consultas particulares o generales para los panelistas, me las vayan escribiendo por chat y tal vez faltando 10-15 minutos antes de terminar el encuentro, pueda yo darle lectura a alguna de ellas cuestiones que los escuchas estén encontrando oportunas. Bueno, ¿cómo abordar tan interesante tema? A mí me gustaría empezar por algunas definiciones que son, bueno, muy importantes a la hora de poder abordar los temas. Bueno, sobre todo porque nosotros estamos en... ¡Wow! Tenemos otro visitante. Tenemos... A Mancha no lo había presentado. Bueno. Digamos, les decía, me parece importantísimo hablar de algunas definiciones que tienen que ver con esto de la didáctica. Como por ejemplo, la didáctica mismo, la didáctica en sí mismo. Me gustaría, si a ustedes les parece bien, que empecemos tratando de compartir las definiciones que para nosotros, o definiciones adaptativas en nuestro espacio educativo, ¿no? Pero puntualmente en lo que tiene que ver con la didáctica, como para arrancar.
Bueno, micrófonos abiertos y el que quiera puede ir dándole diente. Carolina. Bueno, me han dado el pase. Hola, buenas tardes a todos, un placer estar acá. Así que bueno, vamos a empezar. Me da un poco de vergüenza porque lo veo ahí a Marcelo Reides, que para mí es un capo, un genio, y estar yo de este lado hablando y él escuchando me da un poco de vergüenza, pero bueno, vamos a ver qué sale. Marce, un genio. ¿Yo qué hago entonces? Un placer, Marce. Yo he usado muchísimas de las cosas que él ha hecho, así que para mí es un placer que esté en esta charla. La didáctica. Bueno, para mí la didáctica, yo no vengo, quiero aclarar algo, no vengo de la rama docente, vengo más de la parte ajedrecística, entonces yo fui acumulando mucho de la didáctica con lo que fue el hacer mismo. Obviamente que me fui capacitando y fui tratando de aprender mucho más. Y yo encontré que la didáctica es todas aquellas herramientas que a mí me sirven para enseñarle a mis alumnos. Entonces, a partir de eso, yo he tratado de trabajar en pos de eso. Todas aquellas herramientas que a mí me sirven para enriquecer y para que el alumno vea en el mundo del ajedrez algo atractivo, el cual se enganche, me parece que son fundamentales. A partir de ahí, obviamente que hay un montón de cosas para usar, pero siempre y cuando sean cosas atractivas para los alumnos y que les den ganas de seguir aprendiendo ajedrez. Pasa muchas veces en los grupos grandes de chicos cuando uno está en el aula que a algunos les gusta jugar simplemente porque les gusta el juego, pero no todos los alumnos tienen esa mirada, entonces hay que atraerlos de otra forma, porque hay que trabajar con todos, no solamente con aquel que le gusta el ajedrez. Entonces, el hecho de incluir los relatos, los cuentos, las canciones, o cualquier tipo de juego donde uno los pueda incorporar a los chicos en eso del aprendizaje, desde cuestiones teatrales, de cuestiones de meter el fútbol para aquellos alumnos que les gusta mucho esa parte. Toda herramienta para mí que sirva, que los chicos los introduzca y lo lleva a jugar ajedrez me parece muy, muy positivo. Obviamente que después tenemos todo un montón de herramientas dentro del ajedrez porque es un juego en sí mismo y hay un montón de cosas divertidas y cosas que podemos usar para trabajar con los chicos, desde movimiento de piezas, de cada una de las piezas que tiene su particularidad, y bueno, poder ir pensando qué son esas piezas de ajedrez, qué representan, cómo podemos jugar con ellas, qué podemos hacer arriba del tablero. Bueno, todo eso es parte por ahí del juego, que es muy importante que los chicos jueguen, es fundamental. Porque más allá que sea el ajedrez como materia o como taller dentro de la escuela, o dentro del colegio, o dentro del ámbito que yo esté, no tiene que dejar de ser un juego. Pero bueno, también tenemos que tratar de no matar el juego, ¿no? Entonces hay que ir introduciendo ciertas herramientas para que los chicos aprendan ajedrez. A mí me gusta mucho trabajar todo lo que es la parte histórica, cultural que tiene el ajedrez, que es muy rica. Entonces yo introduzco todos esos conceptos. Obviamente que todos esos conceptos uno los va adquiriendo de la experiencia, de literatura, de leer, no es que llueven. Entonces, bueno, ahí también quizás otro debate interesante es cómo se forma un profesor de ajedrez para dar clases en un colegio. Y ahí vamos con la parte que no sé si la charlamos ahora o después, bueno, del docente ajedrecista o docente por sí solo, que es un gran tema. Para mí es muy rico las cosas, y para mí lo más importante es que aquel docente o ajedrecista que quiera enseñar tenga ganas de enseñar y lo enseñe con mucho entusiasmo. Hay docentes que conozco que saben muy poco de ajedrez, pero que tienen un entusiasmo y eso lo transmiten a los chicos y eso hace que los chicos puedan ir aprendiendo y a su vez el docente también ir capacitándose de a poco. Así que bueno, esa es un poco mi mirada, no sé quién quiere continuar. Buenísimo. Va a ser muy fácil que nos ramifiquemos, ¿no? Porque hay un montón de puntas y diversidad
de temas que va a ser sencillo que rápidamente nos vayamos de... Y todo va a ser interesante y riquísimo, ¿no? Sin duda. Capaz que, por lo menos en un principio, concentrarnos un poco en el tema de los conceptos para que después podamos darle práctica concretamente a la experiencia, ¿no? A cómo desarrollarlo en el aula. Si tenemos los conceptos claros, tal cual así como vos lo manifestaste, Carolina. Capaz que algún otro comentario al respecto, estamos en la definición del concepto de didáctica. Bueno, ahí... Creo que está silenciado. Y quisiera intervenir empezando... No sé los demás, pero yo no te estamos escuchando. No, se está escuchando muy entrecortado el audio de... Sí, debe ser la conexión. Con lo que es el concepto, muy buenas, está bueno. A ver si tengo qué problema. Ahí te escuchamos, José. Temas. Ok. Bueno, partiendo del concepto de didáctica, bueno, es el arte de enseñar, de cuestiones de lo que son los métodos de enseñanza, más las técnicas, ¿no? Y el objetivo principal de lo que es la didáctica, bueno, se busca un aprendizaje que sea eficaz, adecuar las estrategias a las necesidades del alumno, no de las necesidades del propio docente, ¿no? Porque a veces podemos cometer esos errores. Yo me siento cómodo con esta didáctica y lo quiero imponer en mi salón de clases, ¿no? Entonces... Sí. Se cortó. No se oye. Ahí te perdimos nuevamente, José. Veníamos bárbaro, ¿eh? Venías sacando apuntes. Y ahí, parte de poder buscar el estilo de aprendizaje, A ver, déjame. José, una sugerencia. Seguramente sea el software que utilizas. Si te quitas los cascos y tienes para recoger el sonido directamente. Y la imagen. Al parecer ahí está. ¿Ahí estamos? Bueno, voy a escribir en el chat que con este problema, ¿no? A ver ahora, José, ahí parece Ahí que está. Ahí estamos. No se te oye, José. Ahí estamos. Bueno, le comentaba, Bárbara. Tendrías que quitar los cascos. Ahí está. Y si no, probar cambiar de dispositivo también, hacerlo de un celular. Si se quitan los cascos, y ahí... Que comience. Vale, perfecto. Le abrimos mic a otro panelista y mientras José va arreglando cableado. Bien, compañeros, si queréis, paso yo mientras José resuelve sus problemas de sonido, ¿no? La verdad es que lo poco que había dicho era perfecto, ¿verdad? Era muy, muy interesante, ¿no? Ojalá que no perdamos un poco el poco tiempo que tenemos en muchas definiciones muy generalistas, ¿eh? Pero vamos, yo estaría al 100% en lo que ha dicho José, con la particularidad de que no se nos puede escapar que un aula está llena de chicos y chicas, niños y niñas, donde hay muchas particularidades, muchos niveles, hablamos de diversidad, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de didáctica, ese arte de enseñar en función de unos objetivos, utilizando unas metodologías, ¿no? No es lo mismo para nada, no podemos olvidar lo que el presidente de la Federación Uruguaya o la persona que hablaba desde Inglaterra han dicho, porque me parece que es algo fundamental. La didáctica tiene que ver con los objetivos, tiene que ver con el enfoque previo, tiene que ver con las metas que se buscan, tiene que ver con el respeto a la diversidad en el aula, ¿no?
Y hablando en ese sentido, tiene que ver también con los contenidos y con el propio docente y los propios alumnos. Y si hablamos de los contenidos, quisiera introducir, aunque estemos hablando de didáctica, el término competencia, porque en alguna charla, bueno, pues no ha habido gran entendimiento acerca de si hablaba de competencia tal y como la entendemos aquí o hablábamos de competición, ¿no? Me vais a permitir que exprese el término competencia para hilar la parte final de mi explicación sobre didáctica, ¿no? Entendemos por competencia la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas en el aula de forma eficaz, en un contexto determinado. Y para ello es necesario movilizar actitudes, habilidades, conocimientos al mismo tiempo y de forma interrelacionada. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué introduzco esto hablando de didáctica? Porque no es lo mismo la didáctica que tú te planteas para enseñar un contenido puramente factual que la didáctica que te planteas cuando intentas introducir contenido procesual o un contenido conceptual o un contenido actitudinal. Y hablamos de que las competencias están compuestas precisamente de esas 4 dimensiones. Por tanto, volviendo un poco a lo que decía el presidente al principio, no es lo mismo un aula de lengua donde en algún momento el docente hace un guiño al ajedrez para introducir o motivar un momento o hacer algún tipo de actividad, que el docente que está en un aula de ajedrez educativo con su propio espacio y su propio tiempo, donde, por supuesto, estamos hablando de introducir ajedrez para potenciar elementos educativos, para jugar y para enlazar con distintas disciplinas. Cuando hablamos de didáctica, y ahí finalizo ya, hablamos del acto de enseñar, pero muy importante el contexto previo, por eso es una pena que no podamos estar asistiendo a la charla de los filósofos que está ahora mismo hablando probablemente de estos temas, ¿no? Y me paro aquí porque creo que igual José ha resuelto ya su tema de sonido. Voy a ver si me escuchan ahora sí. Sí. Muy bien. Pues me lo perdí, Julián, de lo que estabas diciendo, pero al final alcancé a ver cosas muy importantes que mencionas, que bueno, dentro de lo que era la didáctica es buscar o adecuar las estrategias dentro de las necesidades del alumno, como le estaba yo mencionando. No es la didáctica del docente porque me acomoda y a mí me gusta esa didáctica, sino buscar la forma en que el alumno pueda tener esos canales de aprendizaje y adecuar la didáctica del docente para que el alumno tenga un aprendizaje significativo. Y es ahí en lo bello, porque al final de los objetivos de la didáctica, enseñar enfocado a la realidad y a la sociedad, es cuando el ajedrez es un universo en micro de lo que hay en macro. Entonces, el alumno tiene la oportunidad de ensayo y error dentro de este tablero y lo más precioso y lo más loable que es mediante un juego, porque podemos mencionar que el juego, el ser humano aprende por el juego ya de inneto, desde el vientre, ¿no? Desde el vientre ya el feto está jugando con el cordón umbilical, es decir, con el juego experimenta muchas cosas y que lleva el aprendizaje con los sentidos. Y es ahí en donde con el ajedrez puede ampliar, no tan solo no se encajona como una metodología o un método específico hacia una problemática, sino que es tan amplio que podemos tocar varios aristas, como es en el juego en sí, como una habilidades ajedrecísticas, pero que también podemos desarrollar procesos educativos, procesos que a los alumnos les hace falta desarrollar en cuestiones, yo hablando desde la perspectiva del punto de vista de educación especial, porque por ahí hay muchos temas que mencionaban, como hace muchos años mencionaban que el ajedrez eleva el coeficiente intelectual. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero por ejemplo, no podemos mencionar que el ajedrez puede curar discapacidades, ¿no? Una discapacidad intelectual, eso sería una mentira, ¿no? Lo que sí es que trabaja procesos, ¿no? Entonces da la oportunidad a estos chicos de desarrollar pequeñas habilidades que le hace falta para tener una autonomía suficiente, ¿no? Yo creo que hasta aquí puedo darle un pincelazo en cuestiones de didáctica para darle
oportunidad a otro ponente y ver esta postura que acabo de mencionar, que el ajedrez no tan solo es una estrategia didáctica hacia un solo sentido, sino que se abre un bagaje amplio de posibilidades de trabajo, ¿no? En cuestiones tanto habilidades ajedrecísticas como lo que son la estrategia didáctica en la transversalidad de contenidos, pero también en desarrollar procesos, ¿no? Impresionante. Muchas gracias, José. Bueno, muy bien. Estrategias, educación, aula. ¿Y cómo bajamos estas líneas a nuestra aula, a nuestro espacio educativo? Unos apuntes que me había hecho como relevantes a la hora de poder ver cómo llevar la didáctica en nuestra propia experiencia. Y me gustaría tirarla acá. Vale decir, ¿cómo es la experiencia de la didáctica en cada uno de ustedes? ¿Cómo lo ha vivido? Pero más que nada, ¿cómo ha surgido desde su experiencia esa didáctica como útil, como práctica, como relevante? Vale decir, ¿cómo fue la construcción de las diferentes didácticas que hoy ustedes tienen en curso, presentándolas? ¿Cómo han construido esas herramientas para poder ver los conceptos pedagógicos vinculados con el ajedrez y la educación? No sé si me explico en la pregunta, pero más que nada, no solamente cuáles son las didácticas puntuales que ustedes utilizan, sino cómo han llegado hacia ellas, o sea, desde qué lugar, desde qué experiencia o qué curso ha tenido esa didáctica que hoy ustedes tienen como riquísima para poder compartirla. ¿Me habré explicado bien? Sí, sí. Bueno, bien. Yo no he intervenido en la definición de didáctica, ya se ha introducido otra pregunta, pero bueno, sí que me gustaría comentar, bueno, primero de todo saludar a todas las personas que estáis aquí presentes y perfecto. Os saludo desde Cataluña, España, y veo personas aquí conocidas. Un saludo sobre todo a Miriam Monreal, que es un monstruo del ajedrez educativo, y Xavier García Bou, que es un compañero que tengo muchos contactos con él. También tengo a la directora del Observatorio de la Universidad de Girona, Carmen Saurina, que también participa en una mesa, que también la saludo, y a su marido, que es Josep Serra, que es el coordinador del ajedrez educativo en Cataluña, que también seguro que estará por aquí presente. Y sí que comentar un poco, a ver, yo soy licenciado en psicopedagogía y cuando me estabais hablando de qué es didáctica, bueno, si nos ponemos a hablar a nivel teórico, podríamos decir muchas cosas, pero yo no sé por qué, como trabajo con alumnos de 6 a 12 años, siempre me gusta intentar de explicar las cosas que se entiendan como si fuerais alumnos de 6 a 12 años, ¿no? Entonces, para mí, la didáctica lo veo más sencillo. Y yo creo que la didáctica es el ambiente que se crea en el aula. Es el ambiente, es el clima, es todos los procesos que hay allí dentro de esa aula. Y entonces, ¿quién genera esas estrategias, esos métodos, esas habilidades? Hoy en día, en la nueva educación, que ya sabemos que el profesor ya no es el que tiene el conocimiento y es el que transmite solo conocimiento, sino que hoy en día, con las nuevas tecnologías, los alumnos tienen acceso al conocimiento de una manera muy fácil. Entonces, el rol del profesor como motivador, orientador, animador, creador de un ambiente, es el que dinamiza el ambiente de la aula. Entonces, el ajedrez, ahí es la herramienta idónea porque es un juego. Y al ser un juego, ¿qué le gusta a los críos? Les gusta jugar, ¿vale? Y no es jugar como hacen en el patio, que antiguamente se pensaba que era el tiempo perdido para jugar. Y ahí es donde hay el peligro de introducirlo en las escuelas. Que habrán profesores que se piensan, o padres que dirán, ¿qué pasa? ¿Que en la hora de matemáticas o de sociales mi hijo se pone a jugar? ¿Hace un juego?
pues realmente hay que hacerles ver que jugando se aprende, ¿vale? Y entonces aquí entra el papel del ajedrez, del juego del ajedrez. Entonces, en lo que has dicho, cómo se hace palpable, cómo se hace práctico en nuestras aulas, qué didácticas hacemos, pues es mayoritariamente, considero que la sesión de ajedrez, cuando las damos, tiene que ser como mínimo un 60-70% de juego, de la parte lúdica, ¿vale? Prácticamente tiene que haber juego, tiene que haber dinámica de juego, acción, que se lo pasen bien, que se diviertan. Y si conseguimos eso, que eso ya motiva. Perdonad, es que me están... Un momento, perdonad. Llegó el pedido del súper a Ramón. Perdonad. No pasa nada. Entonces, el hecho de tener el juego como ambiente, como herramienta pedagógica dentro del aula, nos va a hacer que esos alumnos se lo pasen bien. Y entonces, vale. Y entonces nos va a hacer que esos alumnos estén deseando que vuelva a haber esa sesión de ajedrez, porque se lo van a pasar bien. Y entonces, como profesor de otras materias, también soy profesor de matemáticas, entonces yo en las matemáticas hago lo mismo, jugamos. Y al jugar con las matemáticas, con los números, pues ahí hay un enlace y asocio las matemáticas con el ajedrez, otras materias, y ahí se lo pasan bien y están deseando volver a repetir la sesión. Y no me extiendo más. De momento doy la palabra a otro compañero. Impecable, Ramón, pero ya que estás ahí, puntualmente, ¿qué didáctica específica te parece a vos? Eduardo, ¿hablas tú? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Sí. Pero concretamente, ¿Me veis? Sí, te estamos escuchando. ¿Qué didáctica específica te parece, o amplio, ¿no? ¿O les parece que podría estar utilizando ustedes en el aula actualmente, que en función de su experiencia, bueno, les haya dado grandes resultados? ¿Y por qué? ¿De dónde surge? Un poco esa era la idea del contenido. Vale. Pero bueno, si queréis, os cuento mi experiencia. Mi experiencia probablemente es muy distinta a la de algunos monstruos que están aquí en este foro ahora mismo. Pero ante todo quisiera aclarar que creo que ninguno estamos aquí para imponer nuestro modo de ver, ¿no? Y no quisiera que pensaseis que yo lo hago. Mi experiencia se basa exclusivamente en uno de esos dos modos de acceso al aula que os explicaba al principio, ¿no? Es decir, yo siempre abordo el ajedrez en un tiempo y en un espacio donde se aborda el ajedrez y desde ahí se enlaza con múltiples disciplinas. Por tanto, fijaos bien que la didáctica no puede ser igual en absoluto a la de Miriam o Ramón cuando están en clase de mate y han trabajado, o Xavier, cosas maravillosas que yo he visto últimamente en los webs, ¿no? Y en sus ponencias, cuando han ideado un sistema maravilloso para explicar distintas cuestiones, sean matemáticas o sean del tipo que sea, ¿no? Por tanto, quisiera dejar claro que mi experiencia quizás se centra, va más en la línea de Carolina, ¿no? Yo solo hago ajedrez. ¿Qué ocurre? Para mí la diversidad es fundamental y, por tanto, siempre hay 2 o 3 o 4 niveles en el aula. Y la didáctica tiene que ser respetuosa con esos distintos niveles. Por tanto, hay que trabajar de tal manera que esos distintos niveles se puedan manifestar. Se pueda trabajar en equipo, puede haber roles de apoyo, tutorías entre iguales, Y en ese ambiente que, bueno, en muchas ocasiones otros de los monstruos, como el propio Esteban, habla, ¿no? Es decir, ¿cómo creamos magia en el aula? Yo, por ejemplo, acabo de incorporar ahora mismo pues, los cuentos de Miriam. Pero la idea es que en ese aula pues, tratamos de crear proyectos de teatralización. Como yo manejo distintas edades, hay alumnos, chicos y chicas, que se plantean como proyecto para el Día de Padres en el Salón de Actos hacer una presentación en PowerPoint para presentar en sociedad
algo convenientemente ataviados, vestidos de medieval, y por tanto el aula de ajedrez, en la medida en que es ajedrez con enlace con la música, con enlace con la historia, con enlace con otras disciplinas, como la dramatización, crea ese clima que comentaba Ramón, crea ese clima motivador, pero desde la perspectiva de que siempre hay distintos niveles en el aula y distintos intereses, y que la didáctica tiene que ser respetuosa con todos ellos, permitiendo pues, distintas incluso zonas en el aula, distintos momentos en el aula, donde se trabajan por grupos distintos cuestiones. Un grupo puede estar creando materiales, otros simplemente intentando resolver ejercicios, otros diseñando un cuento, otros, bueno, en fin, me explico, ¿no? Hay múltiples actividades que se pueden hacer, algunas del corto plazo y otras mucho más a largo plazo porque implican un trabajo en equipo, porque igual pues los chicos de secundaria pues van a preparar un torneo y lo van a organizar y lo van a arbitrar ellos, ¿no? No quiero extenderme más porque seguro que aquí hay muchas intervenciones. Muchas gracias, Julián. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más? Bueno, voy a seguir un ratito. Por mi parte, la formación didáctica fue un poco de experiencia en el aula propia, y a partir de eso buscar material, buscar libros o buscar profes que me ayuden a comprender cuál era el mejor camino para trabajar en el aula. Pero tiene que ver muchísimo con la experiencia y es fundamental eso. Siempre se dan diferentes niveles en el aula y uno tiene que tener herramientas para poder trabajarlo. Está buenísimo siempre esos alumnos que saben un poquito más y pasan a ser medios profes o ayudantes del profe con los chicos que todavía por ahí les cuesta algunos conceptos. Esa herramienta para mí me ha ayudado mucho, ha sido fundamental, porque los chicos se sienten muy bien enseñando a sus pares, y sus pares por ahí aprenden de una mejor forma porque le está enseñando un par. Eso es muy, muy importante. Obviamente que toda la parte de teatralización o todos los cuentos que podamos llegar a hacer con los chicos, a los chicos les encanta disfrazarse, vestirse y poder ellos mismos hacerlo, eso obviamente que es muy, muy lindo. No siempre es tan fácil hacerlo en un aula, porque depende mucho también de los ámbitos, pero básicamente es un poco la experiencia en el aula y cómo también lo recepcionan los chicos. En este tiempo de virtualidad, que es bastante complejo trabajar con los niños, sobre todo de los más pequeños, de 6, 7 años para abajo, trabajar en el aula, la herramienta fundamental para mí fue los cuentos y los relatos. Los de Miriam todavía no los miré, ya me han pasado el dato, los voy a mirar dentro de poco. Pero bueno, por ejemplo, las canciones de Tocada Movida, los mismos relatos de Marcelo Reides, eso, el cuento del marcianito ha sido... los chicos han llevado también a través de los relatos que uno cuenta, decir, bueno, a traer sus propios relatos y hacer sus propios cuentos, de decir, bueno, no me gusta cómo termina ese cuento, y lo van cambiando. Entonces, bueno, hay que por ahí leer mucho, y es fundamental también este tipo de cosas donde uno se encuentra con otras experiencias para trabajar con otras ideas. Es cierto que cada grupo es distinto, entonces uno tiene que adaptarse como docente a esos tipos de grupos. No hace mucho me pasó en el aula, muy cortito, no podía ser que una nena se enganchara, estaba como muy ida, y se me ocurrió como contarle el cuento de una dama asustadiza. Entonces todos sus compañeros me decían, ¿cómo una dama asustadiza? Si la dama es la más, digamos, la pieza del tablero, todos quieren ser dama. Y bueno, les empecé a contar que la dama no quería salir, entonces bueno, entonces entre los mismos compañeros me fueron ayudando, no, pero la dama y el alfil pueden dar mate, la máquina y con el caballo, bueno, así fuimos charlando, y logramos un poco entre todo que esa niña se anime un poco a jugar y a jugar con la dama. Nunca me había pasado que no querían jugar con la dama, pero esta niña era un poco particular. Pero bueno, a mí me sirvió eso puntual en ese momento con ese grupo. No sé si me serviría para todos los grupos, pero bueno, la experiencia por ahí hace que uno tenga mayores herramientas. Cuento, ahí fue la didáctica fundamental. A full. Sí, buenísimo. ¿Y cómo eso
bien lo van construyendo desde su experiencia también, ¿no? Y se enriquecen ellos, no se enriquecen. Sí, perdón, no sé a quién estoy cortando. Era yo. A ver, yo quería comentar, Julián, no sé si no me has entendido con la intervención pasada, pero el enfoque que nosotros damos aquí del ajedrez es exactamente lo mismo que has comentado tú. Nosotros tenemos una hora dedicada al ajedrez, ¿vale? Y dentro de la hora que dedicamos al ajedrez, ahí enseñamos los conceptos básicos del ajedrez, pero siempre con el objetivo de no crear campeones de ajedrez, ¿vale? Como dice Lorena García, ¿no? No vamos con el objetivo de crear campeones de ajedrez, sino que lo que vamos es para que aprendan, a través del juego del ajedrez, a que aprendan habilidades, que aprendan competencias, que aprendan, por ejemplo, pues como habéis dicho vosotros, en el tema de hacer teatro, de comunicación. Se puede, bueno, Xavier García los hace bailar, conocimiento de música. A ver, a partir de ahí se puede introducir, y con el ingenio de los profesores, de ahí que en Cataluña lo que se busca es que esa hora de ajedrez educativo sean los profesores, los docentes, porque son ya personas que ya tienen la costumbre de hacer ese proceso didáctico y aparte tienen la creatividad para poder trabajar a las diferentes respectivas edades, para poder crear las diferentes materias, crear material para poder aplicarlo con el juego del ajedrez. Y de ahí que se hagan los cursos de formación a los docentes para prepararlos un poco a nivel sobre todo de ajedrez, ¿vale? Pero conceptos básicos. Y sí que se intenta dejar claro para perder el miedo que hay algunos docentes que le tienen al juego, ¿vale? Porque no lo conocen. Se les hace ver que, por ejemplo, que a partir de 3 años, 4, 5, 6 años, solo con el movimiento de las piezas y creatividad y pasión y ganas, se puede realizar ajedrez educativo en infantil. Y bueno, la prueba está que aquí tenemos, por ejemplo, en la página web de Miriam, hay una diversidad de actividades y de ejercicios y de material que están en abierto, como dice ella, que a mí esa frase me encanta, compartir es crecer. Pues la verdad que ahí se puede ver pues estas didácticas de juego, hay vídeos, estas personas que realmente lo hacen muy bien nos han ayudado a transmitir este tipo de ajedrez educativo. Y yo creo que tenemos unos buenos referentes, al menos en España, y a nivel, por ejemplo, yo con Esteban también tengo bastante contactos y tal, y a veces ha venido aquí a la universidad a hacer charlas. Y bueno, y en México sé que también hay gente que trabaja muy bien todo el tema de ajedrez educativo, y bueno, y en otros países, pues bueno, por eso hacemos estas charlas para todos y aprendemos un poco todos de todos, y es la manera de después de llevarlo a las aulas. Y bueno, a mí me gustaría que otros compañeros dijeran también a ver cómo lo llevan al aula. Ramón, muchas gracias, Ramón. Perdón, yo simplemente por comentar un poquito lo que dices, Ramón. Claro, hablando de didáctica, esta es la primera charla de didáctica, ¿no? Espero que algo sirva para las siguientes charlas de didáctica, ¿no? Pero trataba de centrar un poco el tema en que hay centros donde se hace ajedrez a nivel extraescolar, hay centros donde algún docente experimentado en clase de lengua o en clase de idiomas o en clase de matemáticas introduce lo que yo llamo guiños de ajedrez, ¿no? Y existen otras realidades, como pueden ser pues las que yo represento, y el Zoom es un poco las que representáis vosotros, porque ya me comentaba en el chat Miriam que también en Aragón no solamente los docentes, hay una hora a la semana de ajedrez, ¿no? Conectando con otro tipo de disciplina, sino que encima además
los docentes en otras materias, en lengua, en matemáticas, en educación física, etcétera, también hacen enlaces con ajedrez, ¿no? Entonces, trataba de clarificar, sobre todo por lo que nos preguntaba Eduardo, que el enfoque didáctico que nos tenemos que plantear es absolutamente distinto, ¿no? No tiene nada que ver el enfoque didáctico cuando tú, en una clase extraescolar dirigida a ajedrez, normalmente competitivo, pues te orientas a contenidos ajedrecísticos, ¿no? O como me pasa a mí, que yo doy ajedrez, pero, claro, realmente voy un poco en la línea de lo que el filósofo Emilio Jadot comentaba, ¿no? Estamos en un mundo donde todavía la enseñanza tradicional está todavía en boga, ¿no? Lo que él dice de un mundo de enseñanza muy asignaturizada, ¿no? Y por tanto, en mis clases yo nunca doy ajedrez para las matemáticas o ajedrez para... No, yo hablo de competencias, como tú sabes perfectamente, ¿no? Las distintas competencias claves que trabajamos aquí, según la Ley Orgánica de Educación, o otras competencias que también trabajamos en secundaria, pues como son el trabajo en equipo, la planificación, la colaboración, la socialización, pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces, trataba simplemente de poner esa idea de que la didáctica que nos planteamos tiene que ser necesariamente muy distinta cuando el ambiente que tú tienes es el ambiente de una asignatura de matemáticas donde introduces elementos valiosos, motivadores, o como pasará con Carolina o pasa conmigo, donde damos ajedrez, pero nos preocupamos también de enlazar por una cuestión de motivación y de diversidad y de respeto de intereses con otras materias, que puedan ser pues, la literatura, la lectura, el teatro, etcétera, ¿no? Perdón, ¿no? Impecable, impecable. Sí, yo creo que tiene que ver mucho las metodologías cuando están, bueno, al servicio de los objetivos, ¿no? O sea, así es, ahí quisiera yo a puntualizar, perdón que te estamos robando porque está interesante, ya se está poniendo medio candente el tema, porque es tan diverso la forma de poder llevar el ajedrez en nuestras aulas, pero es más motivado obviamente también por las gestiones educativas, ¿no? Es decir, hay algunos países que ya está establecido que el ajedrez está dentro de las aulas o que deben de ir. Estamos en procesos, otros hemos buscado las otras alternativas desde el convencimiento de los docentes, y al docente no es que tenga miedo en llevar a cabo el ajedrez, sino que en Latinoamérica, como lo mencionaba yo en el chat que tuvimos, que estuvo muy interesante también ese debate escrito, es que pues, no hay una cultura real como lo hay en Rusia, como en otros países, en real sobre el ajedrez. O sea, no es como el fútbol, que desde los 2, 3 años nos dan una pelota de fútbol, ¿no? Y ponte a jugar, ¿no? Entonces hay una cultura futbolística. En el ajedrez no lo hay. Entonces, es por eso que cuando se le presenta al docente el cómo llevar a cabo el ajedrez, pues no hay que hablarles en su propio idioma. Y dentro de eso nos ha resultado para nosotros hablar sobre lo que es el quehacer docente, que es dentro de la metodología y lo que son las didácticas. Y aquí me voy a permitir, a ver si no me regañan, mostrarles un poco de nosotros lo que estamos trabajando. Por ejemplo, manejamos lo que son los contenidos ajedrecísticos que se están llevando de esta manera, y puntualizándolo en cuestiones de conocer el origen del ajedrez, etcétera, etcétera. Pero vamos vinculando con lo que son el desarrollo del pensamiento, con lo que es el numérico, lo que es el lenguaje en comunicación. Es decir, vamos buscando esta transversalidad, y lo que le estoy mostrando se está llevando a cabo en un salón de clases de educación especial. Es decir, me decían, bueno, ¿y en qué edades lo puedo llevar? Es que no vemos las edades cronológicas, sino las edades que tienen mentales. Y es ahí en donde nosotros, como dice el compañero Julián, vemos lo que son las competencias y los procesos, ¿no? Obviamente no creamos campeones, pero también el niño quiere la oportunidad de jugar y hay que dársela. Entonces, a partir de ahí, no va peleado el conocimiento con el juego, pero tal parece que a veces nos encajamos nosotros ajedrecistas, y digo nosotros porque también cometí al inicio, hace 5 años, ese mismo error, de querer imponer al docente de que enseñe a jugar ajedrez. No vamos a ser campeones, pero enseña a mover las piezas. Hombre, tenemos que hablar primero, tenemos que convencer al docente en su propio idioma. ¿Cuál es su propio idioma? En su quehacer docente, que sabe en cómo planificar y cómo sacar una secuencia didáctica.
Y es ahí en donde nosotros tenemos que dar la prioridad de no hacer solamente actividades por actividades porque se ve bonito en el ajedrez, sino realmente sentarnos a hacer una secuencia didáctica, como también se los mostré en el chat, en donde, por ejemplo, por menos de fichas, viendo en lo que es la correlación de contenidos con las materias, pero también con lo ajedrecístico, no van peleados, siempre y cuando que también desarrollemos las capacidades que desarrollamos, como en la creatividad, la motricidad, estructura y memoria. Pero ojo, no tenemos que abusar mucho en solamente en una actividad, lanzar todas estas capacidades, porque en una sola actividad lo vamos a desarrollar. Eso es erróneo, pensar como docente que en una sola secuencia vamos a desarrollar esas capacidades. Tenemos que tener una estructura en donde tenemos que decir, aquí inicio y voy hacia un objetivo. No es poner actividades porque se ve bien bonito y vamos a un tablero gigante y vamos a trabajar y todos nos vestimos y nos sacamos la foto. No es eso, sino que tenemos que trazar ese objetivo hacia dónde quiero llegar. Y dependiendo, dando una sugerencia y un seguimiento en el trabajo con los chicos, ¿no? Ese es a que nosotros nos ha resultado con los docentes más el poder hablar con ese idioma, y es cuando el docente dice, ok, este trabajo está estupendo y lo puedo llevar, pero dame resultados. Y es cuando le digo, dame la oportunidad de entrar en tu salón de clases y yo no te lo voy a dar ese resultado. Tú solo lo vas a ver en tus alumnos y tus alumnos te van a motivar a seguir con este trabajo. Buenísimo. Buenísimo que aparte de esta conversación está quedando todo grabado, porque seguro que más de uno se desesperó en ver si iba a poder leer todo lo que subiste ahí, el material, ¿no? Sí, porque lo puse rápido porque por el tiempo que tenemos de hablar, pues digo. Yo lo vi y dije, pará. Pará. No voy a poder leerlo todo, ¿viste? Foto. Claro, foto al toque. No, esto está grabado. Después me voy a tomar mi tiempo para poder hacer toda la lectura de ese material. Buenísimo, José. Sí. Gracias. Carolina, ¿querés decirnos algo más? O te veía ahí con ganas, pero no sé, percepción mía. No, bueno, ahí un poco apoyando lo que dice José, que es importante el hecho de tener objetivos, ¿sí? No las actividades por sí solas, eso es fundamental, porque si no se va perdiendo. El eje un poco más que nada eso, y está buenísimo el hecho de disfrazarse, de hacer relatos, pero bueno, tiene que ir con algo detrás. Para mí me ha pasado decir, ¿cuándo jugamos, profe? ¿Cuándo jugamos? Entonces, bueno, es importante ir con un objetivo. Bien, dentro de este salpicón que ha habido de conceptos, didácticas y juegos, yo pensaba incluso en el lenguaje mismo como didáctica, ¿no? Me pasó muy recientemente, bueno, yo manejo mucho el concepto de la pieza feliz, dónde está feliz la pieza, ¿no? El murito para el enroque, bueno, me imagino que ustedes también permanentemente lo utilizan. Y un niño tuvo la oportunidad de comer una pieza, ganar una pieza, porque una pieza rival llegó a las que controla su murito, y el niño no se comió la pieza. Y después le dije, ¿y acá por qué no te comiste la pieza? No quería romper el murito, decía. No quería el murito del enroque. Pero cómo el lenguaje también participa como didáctica, ¿no? Porque ahí está el lenguaje, estamos incorporando un montón de conceptos. No estoy diciendo nada novedoso, obviamente, pero sí sé que comparten conmigo en el pensamiento, y me parecía uno de esos aspectos bien. Se congeló Eduardo. A ver. Guille, ¿vos nos podés ayudar? Han sido media contestadas. Por ejemplo, ¿querías decirnos algo, Guille? Quedaste mudo, Eduardo. ¿Yo quedé mudo? Sí. A ver. Ahora está funcionando. Ahora está bárbaro. Me mutearon. Para decir que van quedando 7, 8 minutitos por las dudas. Alguien me muteó, son poderes internos. Bueno, algunas preguntas venían siendo contestadas, por ejemplo, una escucha
hablaba sobre el tema de la edad, cómo y cuándo, y qué didácticas, qué diferencias hay al respecto, y cuándo sí, cuándo no. No sé si alguno quiere puntualizar algo, algo ya se dijo, pero algo puntualizar en concreto al tema de edades y ajedrez. De 0 a 2 no, después de los 90 no. ¿Qué opinan? Particularmente para mí, yo generalmente lo divido en primer ciclo, segundo ciclo, y lo que es pre-ajedrez o pre-jardín. Obviamente que la edad de inicio depende mucho de cada niño y depende del ámbito. Es muy interesante darle a conocer las piezas a los nenes de 3 años, 4 años en jardín, pero para que es como un juguete más para ellos. En vez de tener autito rojo, tienen un rey. Y bueno, está interesante dárselo. Me parece, a mi forma de ver y en mi experiencia, que es mejor arrancar con la enseñanza propia de los movimientos más cerca de los 5 o 6 años. No quita que haya chicos que antes lo puedan hacer, pero cuando estoy hablando en aula con muchos chicos, me parece que a partir de 5 es lo obviamente que se puede ir desarrollando cuentos, canciones, y ir charlando con los chicos. Yo no soy maestra jardinera, no sé si podría hacerlo con una sala de 5, por eso por ahí yo trabajo más con el primer grado para arriba, pero para mí yo lo divido eso, primer ciclo, segundo ciclo, y bueno, las estrategias van dependiendo un poco, ya lo charlamos. Bueno, yo desde mi perspectiva, sin olvidar en ningún momento mi orientación siempre hacia competencias y no hacia materias, ¿no? Creo que, como pasa en educación especial, cuando te das cuenta de que algo hay que modificarlo, tienes que modificarlo lo antes posible, ¿no? Y por tanto, la competencia lingüística no es la misma de un niño de 3 años que de uno de 6 años, que uno de 12, que un chico de secundaria, evidentemente. Pero hablamos de competencia lingüística o competencia matemática, estamos hablando de socialización, de trabajo en equipo, estamos hablando de que las distintas competencias que tenemos que trabajar en esa aula de juego que es el ajedrez, donde el juego tiene que ser primordial en todas las facetas, ¿no? Y acabo rápido. No podemos olvidar que las competencias tienen distintos subelementos, ¿no? Y por tanto, en el aula tenemos que hacer actividades de aprendizaje de hechos, de conceptos y de actitudes, ¿no? Y, bueno, pues lógicamente es evidente que hay cosas que memorizar, hay cosas que elaborar en cuanto a trabajo con conceptos y hay cosas que puntualizar en lo que son valores y actitudes. Y todo ese compendio al final es el que posibilita que trabajemos una competencia u otra, ¿no? Buenísimo, Julián. Ramón, José, ¿algo al respecto? No, obviamente. No, adelante. No, digo totalmente de acuerdo en lo que dice, que, bueno, se trabaja competencias, porque, bueno, es lo que se dice en el currículum. Se tiene que trabajar por competencias. Y entonces, bueno, pues hay la competencia matemática, la competencia lingüística, el aprender a aprender, la socialización, todo el tema emocional, y, bueno, y jugando se puede hacer. Y a partir de 3 años, pues se puede hacer pues, cuentos, teatros, conceptos, psicomotricidad, en el tablero gigante. Se puede trabajar muchos contenidos o competencias, como le quieras llamar, para que esos alumnos, mediante el juego del ajedrez, se lo pasen bien y estén deseando volver a jugar. Sí, bueno, yo por puntualizar, Ramón, del juego lo van a ir adquiriendo pues, por descubrimiento. Creo que hablar de contenidos y hablar de competencias, tú sabes perfectamente que no es lo mismo, pero piensa ahora mismo en secundaria. Es mucho más fácil hablar de preescolar y hablar de educación infantil en este sentido, pero cuando hablamos de secundaria, todo un profesor de matemáticas es difícil quitarle un minuto, porque habla de matemáticas y habla de la pura disciplina matemática. Y ahí es donde yo sigo hablando de competencias, y sigo hablando de elementos y de valores y de procesos. Y ese profesor de matemáticas que tiene un currículo y un tiempo súper medido para ver y llegar a las ecuaciones de segundo grado,
Le quitas 5 minutos con una cosa, una monserga del ajedrez que tienes que jugar y te dice que no lo entiende. Por eso yo creo que es muy importante diferenciar puros contenidos científicos o disciplinas o materias, o puede ser la matemática en secundaria, de lo que es un trabajo por competencias también en secundaria. Es simplemente esa puntualización. Muchas gracias, Julián. José, dale, tenemos... Ya pocos minutos, pero bueno, yo volteo al chat y veo, bueno, que están muy activos, pero me quedo con un mensaje que nos manda Víctor. Dice, la ventaja de la didáctica con el ajedrez es que además de que constituye como un aprendizaje auténtico y no simulado, ¿no? Hablando de lo que es en cuestiones de lo que mencionaba Julián, en lo que es en secundaria, donde los maestros de matemáticas se centran solamente en el contenido, ¿no? Pareciera que a veces solamente el alumno memoriza conceptos que tal parece es un aprendizaje simulado, ¿no? Siendo que cuando juegan y trasladan hacia lo que es el ajedrez, se vuelve un aprendizaje auténtico. ¿Y por qué auténtico? Porque lo está ensayando, lo está experimentando y está buscando entre lo que es el concepto del trabajo o del contenido hacia un aprendizaje de ensayo y error. Es decir, lo que me estás diciendo es verdad, lo voy a probar y lo estoy experimentando y voy a modificar si es que lo que me diste no me resulta. Y eso lo ves todo eso que lo acaba de mencionar en el tablero de ajedrez, ¿no? Jugando. Y eso es formidable. Y lo que son de las edades, fíjese que me pasa algo muy curioso, pues yo jugué ajedrez, ya empecé a aprender como a los 9 y fue fortuito el encontrarme con el ajedrez, pero bueno, si yo les dijera que yo era tartamudo, no me lo creerían, y que tenía problemas de aprendizaje, pues mucho menos. Bueno, entonces lo que me transformó en este juego a lo que soy ha sido gracias al ajedrez y eso se lo voy a agradecer bastante. Pero cuando te toca la otra parte que estás de papá y tu hijo está a un lado, me conflictuaba porque decía, a mí me dio tanto el ajedrez que yo se lo quiero transmitir a mi hijo, ¿no? Que está creciendo. Entonces, todo hablando de los 3 años, de los 4 años, yo lo único que hice es jugar al ajedrez sin imponérselo. Es decir, yo no le decía, ven, vamos a jugar. Entonces, él experimentaba, estaba en contacto con las piezas, estaba en contacto con todo, pero fue hasta los 7 años que él dice, papá, yo quiero aprender. Y eso se habla a que no volamos al tema, no hay que imponer, no importa la edad, si sea 3 o 4 o 5 años o 90 o 30, es cuando la persona quiere realmente aprenderlo, ¿no? No imponerlo. Quizás a lo mejor veo lo que es el contexto. Gracias. Se nos cierra la sala. Sí. Ha sido un gustazo estar con ustedes. 60 minutos volaron, la verdad. Para la próxima vamos a tener que pedir 60. Sí, sí. La segunda vuelta, dice. Ha sido un gusto realmente para mí compartir este espacio con ustedes, estar acá en el Congreso realmente. Y bueno, no queda más que agradecerles por la oportunidad, agradecerles también a Guille por la parte técnica. Y bueno, lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender después viendo este video unas 14 veces va a estar buenísimo. Bueno. De verdad, muchas gracias. Es una pena no haber podido escuchar al profesor de secundaria que quería contar su experiencia. Bueno, compañeros, un saludo. Regálenme solamente 10 segunditos, se los agradeceré mucho si me los regalan. No sé quién habló por ahí. No sé, Guille, ¿cómo estamos? ¿Podemos seguir? En realidad, claro, deberíamos, porque tengo que abrir la siguiente sala en nada, entonces disculpen, si fuera por mí estaríamos largo y tendido, pero tengo que abrir la siguiente sala y cerrar esta. Perdón, Eric. Bueno, arriba. Vamos arriba. Un gusto. Gente, nos vemos. Chau, chau. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Chau. Gracias, Guille.